Estimado Ronald Rodríguez, ¿cómo estás, estimado Ronald? Bien, súper bien, con mucho ánimo. Oiga, ya, el día de hoy vamos a hablar sobre las convulsiones. Así Mira es. que justo te comentaba que ya había visto un perro convulsionando. Sí. Vamos más allá porque me imagino que hay muchas, ¿cómo decirlo?, instancias por las que sucede. Efectivamente. Bueno, nosotros la mayoría de las convulsiones que conocemos son las famosas convulsiones generalizadas tónico-clónicas, ¿ya? La típica convulsión, siempre yo con mis cosas histriónicas, ¿no es cierto? El típico paciente que uno ve así como moviéndose, ¿no es cierto? Está bien. Se mueve, tira las patitas todo el rato así moviéndose y generalmente está la mirada perdida y no están con conciencia. Eso es característico de una convulsión, el paciente generalmente está inconsciente, ¿ya? Ahora, existen una clasificación de tipo de convulsiones, la idea es más o menos transmitir esto para que usted lo pueda entender en su casa. Esa es la convulsión generalizada tónico-clónica, ¿ya? Que se mueven los músculos por ahí con estímulo nervioso. Pero también tenemos convulsiones localizadas, no generalizadas, o hay convulsiones, digamos, de varios tipos. A veces puede que solo se mueva el ojo del paciente y está asociado a inconsciencia y el paciente está teniendo una convulsión. Así que ojo con eso, ¿ya? El otro día llegó un paciente a la clínica, siempre trato de asociarlo esto con casos que vemos normalmente. Llegó un paciente a la clínica y la paciente había estado en convulsiones, llegó a la clínica después de que en otra veterinaria le habían aplicado unos medicamentos para tratar de controlar esa convulsión y la derivaron a otro centro asistencial, ¿no es cierto?, a nosotros para poder hacer algo más profundo, una terapia de sueño, porque la paciente no se calmaba de las convulsiones. Pero resulta que había dejado de tener esta tónico-clónico, ¿no es cierto?, ese tipo de convulsión, y el paciente estaba un poco de lado, inconsciente, pupilas en el centro, contraída, y la paciente sí se movía, pero muy lentamente. Entonces el propietario tenía dudas si de verdad estaba convulsionando o no. Entonces ahí le explicamos que sí, que seguía la paciente. Eso se llama convulsión en racimo. Y aquí quiero hacer también otra separación. Existen convulsiones que son de algunos minutos, ¿ya? Segundos, minutos generalmente, pero también está una reacción interna del paciente que hace de que se estimule y se vuelve a estimular y se vuelve a estimular y se genera como una convulsión tras otra. Y eso se llama convulsión en racimo y eso obviamente es mucho más grave, mucho más complejo, genera mucho más daño cerebral y eso hay que atenderlo de urgencia. Ronald, pero inicialmente, ¿por qué suceden estas convulsiones? Perfecto. ¿Bajo qué condiciones? Muy buena tu pregunta. Mira, existen convulsiones que se pueden dar por muchos problemas. Por ejemplo, lo que es lo más común que vemos nosotros acá muchas veces en los pacientes en ASAPA. Por ejemplo, convulsiones por intoxicación. Mira. ¿Ya? Un perrito que está intoxicado, no todos los tóxicos van a generar convulsiones, pero sí hay algunos tóxicos que actúan en el sistema nervioso central o actúan a nivel neuromuscular, ¿ya? O en la señal muscular, específicamente por ahí los receptores de acetilcolina, por ahí pueden actuar algunos, y tenemos por ejemplo los órganos fosforados, tenemos por ejemplo los muscarínicos, que son tóxicos, que se vende, por ejemplo, el asesino, que se vende acá en Tacna, ¿no es cierto?, que la gente va a comprar y lo trae para matar a veces ratones, qué sé yo. Bueno, a veces hay animales de casa, gatitos, ¿no es cierto?, perritos que se comen ese veneno de forma equivocada, o hay personas malas derechamente que hacen cebos con estos venenos, los tiran a los techos para matar gatos, ¿ya? Porque no les gusta que el gato ande en el techo, ¿ya? Entonces, ese tipo de veneno, cuando llegan esos pacientes intoxicados a la clínica, aparte de problemas que les puede dar en sus riñones, en un montón de otras cosas, generalmente llegan convulsionando, ¿ya? Entonces, intoxicaciones pueden generar convulsiones. ¿Qué otra cosa puede generar convulsiones? Problemas metabólicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un perrito que ya tiene, por ejemplo, problemas renales, Mira. ¿ya? Que tiene problemas renales. Para que usted lo sepa en la casa, lo hemos conversado en otras oportunidades, pero los problemas renales, acuérdese, generalmente, o hablemos mejor de azotemia. Azotemia es una sobrecarga de metabolitos que debieran ser eliminados por el riñón. A veces se debe a problemas renales, o se puede deber a problemas prerrenales, o sea, que no tiene que ver el riñón, pero está recibiendo mucha carga y no lo logra eliminar, ¿no es cierto?, por otro problema antes del riñón dentro del sistema, o puede haber problemas posrenales, ¿ya? Por ejemplo, obstrucciones, cálculos, problemas en la vejiga, tumores, y hace que el perrito no pueda orinar con regularidad, entonces el riñón también colapsa y no puede filtrar todos estos metabolitos. ¿Cuáles son esos metabolitos? El NUS, que sale en el examen de sangre, que es el nitrógeno ureico sérico, ¿ya? Que es el que le da como el olor a la orina y el color. Está la creatinina y está el fósforo, entre los más comunes. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que tiene esos metabolitos
que decimos metabolitos renales, pero en general son metabolitos que son eliminados por el riñón, nosotros asumimos que el paciente puede tener algún problema o en el riñón, o en un órgano antes del riñón, o después del riñón. Pero el paciente se califica como paciente azotémico. Eso es muy importante saberlo. El paciente se califica como paciente azotémico y ese estímulo de esas sustancias puede generar convulsión a nivel cerebral. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo. También problemas hepáticos. Cuando tenemos insuficiencia hepática, podemos tener también alteraciones metabólicas, podemos tener baja de albúmina, por ejemplo, podemos tener alguna acumulación de algunas sustancias que van a actuar en el sistema nervioso y también pueden producir convulsión. Y también, ya cuando descartamos generalmente los problemas de intoxicación, los problemas metabólicos, ¿no es cierto? Dijimos problemas renales, problemas de hígado, pancreatitis también, dolor también puede producir convulsiones. Hay pacientes que convulsionan solo por dolor. Ya un paciente que está politraumatizado y que no le dan atención rápida o no manejan el dolor también puede tener convulsiones. ¿Ya? Entonces, resumen, problemas de intoxicación, problemas metabólicos, renales, hepáticos principalmente, dolor. Y ya cuando descartamos todo eso y le tomamos los exámenes de sangre todo y vemos que todo está normal, asumimos que el problema puede estar en el cerebro. Y ahí recién llegamos a las causas del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de causas del sistema nervioso central, generalmente están asociadas a causas del cerebro, más que el cerebelo, digamos, pero el cerebro principalmente, ya principalmente en la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces ahí ya hay que hacer otras pruebas. Es un paciente que debiera ir al neurólogo, debiera recibir algunos exámenes complementarios que lamentablemente en Arica aún no tenemos, como por ejemplo resonancia magnética, electroencefalograma, ya todavía no tenemos en Arica lamentablemente, sí tenemos neurólogos, está el doctor Cristian Bello, está la doctora Claudia Concha, que nos pueden ayudar, pero cuando a la familia se les da la orden de exámenes y no pueden ir a Santiago a tomarse más exámenes para saber qué pasa en su cerebro, bueno, lamentablemente al descartar todo lo demás, se asume que el problema es cerebral y lo que se hace es tratar al paciente y se le hace seguimiento y ahí se le dan... Justo quería llegar a ese, sí, al neuronal, que a veces es como el más complejo dentro de todo. O sea, me imagino que, bueno, por lo general cuando al humano se le opera a nivel de cerebro, uno dice, puede pasarle esto, puede pasarle este otro, puede pasarle este otro. Pero al perro o al animal en general, ¿cómo se ven asociados esos catastros de post-operación que pueden decir, no, a lo mejor va a quedar cojo, ejemplo, por el estilo? ¿Cómo se ve esa parte de la operación? ¿O muchas veces es mejor no operar? Sí, muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que acá problemas cerebrales, claro, son quirúrgicos en algunos, bueno, en humanos esto ha avanzado enormemente. Claro, se operan muchas cosas, en veterinaria todavía no. A ese nivel se operan muy pocas. La operan muy pocos colegas también. En Chile, según lo que yo tengo entendido, puedo estar equivocado, pero solo se operan algunos casos de tumores, por ejemplo, cerebrales, cierto tipo de tumores de ciertos tamaños que están alojados en ciertos lugares en el Instituto Neurológico en Santiago, con el doctor Enzo Bosco y su equipo. ¿Ya? Creo que es la única persona en Chile que está operando esto, pero solo cuando es cierto tipo de tumores que están alojados de cierto tamaño y alojados en ciertas partes. Pero también pueden haber causas cerebrales por otras cosas. Recordemos que pueden haber accidentes cerebrovasculares, aneurisma y algunos otros problemas de comunicación cerebral, edema, problemas en los ventrículos, que si hay perritos que nacen con hidrocefalia de diferentes grados y que a veces no son diagnosticados cuando pequeños. Entonces, el tema es que cuando estamos en región y la persona no puede viajar a tomar estos exámenes, asumimos que el problema es cerebral. Normalmente no llega a cirugía y lo que se hace, se trata con medicamentos para bajar el umbral de respuesta del cerebro. Y eso se mantienen un poco más aletargado, un poco con el cerebro un poco más apagado, para que no tengan este estímulo de desencadenar la convulsión. Pero qué complejo igual. Es complejo porque son pastillas para toda la vida. Claro, o sea, al final prácticamente el perro, el gato, el que sea, ya no está viviendo su vida como... Pero fíjate que lo viven bien. ¿Tú dices? Sí, pero si nosotros tratamos a estos pacientes un montón. Mira. ¿No? Hay pacientes que se tratan, se les da la pastillita todos los días. De hecho, hay pacientes, hay que separar los pacientes convulsivos de los pacientes epilépticos. Claro, ¿ya? Claro. Los pacientes convulsivos a veces tienen problemas cerebrales que a veces no sabemos exactamente qué es lo que es, pero tienen convulsiones, pero uno no es necesario hasta más o menos 3 convulsiones en el año.
Mira. O sea, si viene un propietario y dice, doctor, sabe que tuvo una convulsión, hacemos todo este chequeo, esta historia, revisamos al paciente, tomamos los exámenes y si vemos que no tiene nada, como dijimos, ni intoxicación, ni nada metabólico, ni tiene un dolor crónico, nada que pueda responder a la causa, asumimos que es cerebral, pero si la convulsión es cada 4 meses, cada 5 meses, nosotros le decimos, ¿sabe qué? Y si dura 2 minutos, no más que eso, le decimos, ¿sabe qué? Conténgalo, le damos un montón de consejos porque hay que tener un espacio donde no se golpee, que esté tranquilo, disminuir los estímulos, la luz, la televisión, los estímulos de auto, todo eso puede aumentar la convulsión. Entonces le damos todos esos consejos y le damos consejos para después de la convulsión, que se llama post-ictus, que es un estado igual como de recuperación del paciente, donde también está sensible, entonces damos esos consejos. Pero si su mascota tiene más de 3 convulsiones al año, normalmente califica para ser tratada y darle medicación todos los días. Ahora, después de un tiempo, claramente se hacen un poco resistentes a la medicación y hay que hacer combinación de fármacos o derechamente cambiar el fármaco por otro. Ronald, justo quería llegar a eso, ahora ya en la cancha, cuando ya está convulsionando en sí el animal. ¿Cómo enfrentar la situación? Porque primero que todo no sabemos bien cuál es la causante, pero la convulsión es una. Sí. ¿Cómo enfrentarla? Porque también mencionaste que puede durar 2 minutos, puede durar 1 minuto, y ahí, ¿cómo ver eso? Mira, cuando el paciente tiene una convulsión primaria, o sea, primera vez que la tiene, un paciente que usted lo tiene sano, con todas sus vacunas al día, que sabe que no se ha accidentado, que no ha salido al patio, que no ha consumido veneno, nada extraño, uno puede asociarlo a una convulsión primaria que se puede dar incluso a los perros desde 1 año para adelante. Muchas de estas convulsiones primarias cerebrales, ¿no es cierto?, pueden ser incluso idiopáticas. ¿Qué quiere decir idiopáticas? Que no se conoce la causa. Ya podemos llegar incluso a eso. Aún tomándose todos los exámenes y aún viajando a Santiago, puede que tenga convulsión o epilepsia idiopática, ¿ya? Entonces, cuando son la primera convulsión o las primeras convulsiones, usted puede a lo mejor contener al perrito, tenerlo en un lugar, en una cama o en un sillón, ¿no es cierto? Tratar de no meterle nada en la boca porque se puede ahogar, ya no darle agua ni nada para tomar tampoco. Hay gente que le da cosas para tomar porque le puede entrar por la tráquea, puede tener neumonía por aspiración. O sea, tratar de mantener la calma ese minuto, esos 2 minutos que dura la convulsión. Si usted ve que ya superó ese minuto y no tiene forma de que vaya a parar, digamos, tiene que ir inmediatamente a la clínica veterinaria, ¿ya? Inmediatamente. Ahora, si para al minuto, máximo a los 2 minutos, igual tiene que ir a la clínica porque tiene que tener algo está pasando, claro. Tiene que conversar con su médico para estar prevenido. Doctor, ¿cómo vamos a actuar si esto vuelve a ocurrir? Eso es muy importante y tomar los exámenes para ver por qué ocurre. Ahora, una vez que usted ya lo tiene diagnosticado, claramente ya sabe más o menos lo que tiene que hacer. A veces uno ya sabe cómo se comportan en las convulsiones, cuándo pueden ser normales o anormales. De hecho, hay personas que logran identificar cuando el perrito va a tener la convulsión. Mira. De hecho, hay videos, te los puedes buscar en internet, el perrito se comporta de cierta manera y también hay perritos que cuando los dueños tienen convulsiones, hay perritos que saben cuándo el dueño va a tener la convulsión. Hay muchos videos en internet, incluso pero ahí hay un vínculo bastante poderoso en realidad, entre ambos, para ambos lados. Sí, hay videos que perritos, por ejemplo, toman una almohada y la llevan cerca porque saben que a veces se desmayan las personas y para que no se golpeen, qué sé yo. Pero aquí quiero mencionar algo importante en honor al tiempo, porque acuérdense que tenemos un espacio muy pequeño. Sí. Hay algo muy importante, que es la convulsión en racimo. Cuando la convulsión permanece más de 3 minutos, 2 o 3 minutos, y continúa, ahí usted... Ese continúa, al decir racimo, ¿es porque frena, pero sigue? No, sigue todo el rato. Es constante. Es todo el rato, no baja la intensidad. ¿Ya? Entonces, o baja, pero muy poco, pero se mantiene todo el rato. Entonces, aquí quiero hacer un alcance. Usted tiene que ir de urgencia a la clínica veterinaria, eso es lo primero. Y para atender esta urgencia neurológica existen 4 niveles. ¿Ya? Primer nivel... En la clínica veterinaria le van a colocar fármacos para tratar de controlar una dosis única. Si le logran encontrar una vía venosa, le van a colocar endovenoso. Si no, lo van a colocar rectal. ¿Ya? Que la absorción rectal de ciertos fármacos es tan rápida como la vía endovenosa, un poquito más lenta, pero muy rápida también. Fármacos que se cogen normalmente, diazepam, midazolam. Generalmente esos son los fármacos que van a poder controlar en primera instancia con un bolo. Bolo se le llama una dosis de producto administrada una única vez. Si con eso no empieza a bajar rápido, si al minuto no se empieza a controlar, viene el segundo nivel. El segundo nivel es ocupar el mismo fármaco, pero en una vía venosa con una bomba de infusión, ¿no es cierto?, a una velocidad constante dependiendo del peso del paciente. Si eso no lo logra controlar al poco tiempo, al minuto o 2 minutos, ya se ocupan fármacos
más avanzados que son las mismas pastillas que tiene que tomar para el resto de la vida, pero de forma inyectable. Eso, lamentablemente, no tenemos a disposición en veterinaria. Solo existe a disposición en humanos. Ahí tiene que ver un poquito lo que hemos hablado en otras oportunidades, que nosotros tenemos restricción de botiquín en veterinaria y fármacos que no se pueden ocupar en veterinaria, pero sí en humanos. Aparte no estamos dentro del código sanitario los veterinarios, el humano sí. Estamos luchando para poder que la calidad de la atención en veterinaria sea tan igual como en humanos y poder adquirir esos medicamentos de forma legal, ¿ya? Entonces estamos trabajando en eso por futuro como Colegio Médico Veterinario. Y el cuarto nivel, el tercero acuérdense que no tenemos disponible en veterinaria, el cuarto nivel generalmente, que ya vemos que lo demás no surgió efecto, hay que anestesiar a ese paciente. Y eso se describe de dos maneras. O se le llama terapia de sueño, ¿ya? O los neurólogos les gusta llamarle coma inducido. ¿Ya? Que también se ocurre en las personas. Entonces, en el fondo, en palabras simples, para que usted lo entienda en su casa, es apagar su cerebro, resetearlo. Igual que la computadora que se le quedó pegada, usted aprieta clic, 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 no avanza, se apaga. Y llega un minuto en que uno dice, oye, ¿qué hago? Lo apaga. Y usted aprieta el botón apagar y no se apaga solo. Usted tiene que mantener apretado el botón ahí en el computador y después de unos 5 segundos, ¡pap! Todo lo que haya, da lo mismo, se apagó el computador y después uno lo prende y ve si es que apareció la pantalla azul o no. Entonces, dicho en palabras bien coloquiales, entonces en la mascota es lo mismo. Uno tiene que hacer una terapia de sueño y tiene que apagar ese cerebro por varias horas, 6 a 12 horas de terapia de sueño, y después uno hace un destete, que es sacarlo de esa condición y ver cómo reacciona. Si el paciente sigue convulsionando, a veces lo conectamos de nuevo a terapia de sueño, si el propietario lo quiere seguir intentando y está consciente de la situación y de los costos. Y si no, se conversa con el propietario y si el paciente vuelve a convulsionar, a veces se eutanasia, ¿ya? Se hace descansar. Ahora, aquí quiero dar un mensaje más importante porque, de hecho, lo he visto en varios pacientes. A veces, entre que llega el paciente, llega con convulsiones, o el propietario dice, sabe que lleva convulsionando más de una hora, o desde la mañana, o convulsionó anoche, en la mañana y ahora y no ha parado, lo ideal es, consejo tanto para el médico como para el propietario, esta conversación que hemos hablado ahora en 10 minutos, tiene que ser, ojalá incluso más corta que esto, porque cada minuto que pasa se le fríen cientos de neuronas a ese paciente. Entonces, por eso quiero transmitir esta educación para que los propietarios tengan un poco esta información, tengan un poco esta conciencia de que si el médico le dice, ¿sabe qué? No respondió a estos fármacos en 2 minutos, necesitamos terapia de sueño, y hay obviamente un costo asociado y todo, el propietario pueda decidir rápido si es que lo hace o no lo hace. Porque cuando el propietario empieza a pensarlo, ocupa media hora haciendo preguntas, va y habla con la esposa, después tiene que llamar al hijo, después lo piensa, después va a ver dónde se consigue, qué cosa. Y el perro a veces está en la mesa ahí, ¿no es cierto? Media hora convulsionando o 1 hora convulsionando, el paciente no se lo merece, ¿ya? Entonces, suena un poco duro, a veces hay personas que piensan que el veterinario solo vela por el dinero, porque está diciendo, oiga, necesito su autorización para hacerlo, pero en realidad es porque el paciente lo necesita. Esto es medicina humana. Pensamiento frío dentro de todo para poder tener una resolución rápida. Hay que tener un pensamiento frío en este tipo de casos. Igual que las cirugías de urgencia que también tienen que entrar a operarse rápido, que son poquitas, son como 3 o 4, pero también no hay mucho tiempo para decidir. Hay personas que piensan de que el veterinario juega con la sensibilidad, con el dolor ajeno, con lo mal que está el paciente, y la verdad es que no es eso. Es porque el paciente necesita una respuesta rápida. Por último, si usted dice, sabe que no tengo los recursos, o no creo en esto, o no lo quiero hacer, entonces hágalo dormir. Pero el paciente no puede permanecer en ese estado convulsivo constante. Así que ese es como el consejo que le puedo dar el día de hoy. Oye, buenísimo, la verdad. Bueno, ahí quedaron varias preguntas pendientes, porque igual da como para poder seguir. No, que no vamos a terminar nunca. Pero solo una cosa quiero recalcar. Cuando hablamos de los fármacos, por favor, con el especialista. Se fueron nombrados, pero fueron nombrados simplemente en ejemplificación de lo que los especialistas van a aplicarle al paciente. Usted no lo piense, por favor, en hacer. ¿Sí? Muy importante eso, simplemente acotar ahí. Oye, muchas gracias por esa aclaración. Muchas gracias. Yo lo digo porque de repente igual me lo preguntan. A veces Marcelo acá y me dice, oye, ¿qué ocupan? Pero, y bueno, son fármacos que se ocupan también en humanos, pero efectivamente siempre tiene que ser todo administrado por un médico veterinario, porque uno conoce las dosis, sabe la respuesta. Acuérdense que la parte técnica la puede hacer cualquier persona, pero el veterinario siempre evalúa lo que hace. Imagínate, está autorizado legalmente. Claro, imagínate, le das algo y después lo llevas al veterinario, a lo mejor por no decir, le di y te quedas callado y le das una dosis. Hasta ahí llegó historia. Así que por favor siempre cuidado, responsabilidad, cuidado preventivo. Ya hablamos también ahí en el caso de tener a lo mejor ya convulsiones constantemente, todo lo que puede las luces, todos esos detalles que son importantísimos.
El espacio siempre de todos los jueves con nuestros amigos y amigas de Colmebet, entregando todo este conocimiento práctico para toda nuestra familia perruna, gatuna, animal que ya es parte de nuestras vidas, siempre presente y siempre muy importante. Ronald Rodríguez, presidente del Consejo Regional de Arica Paranacota del Colegio Médico Veterinario de Chile, con nosotros conversando sobre convulsiones. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en su matinal a media mañana. Sigan con nosotros. Bye,